en la casa, la mayoría de los hogares pues viven haciendo lo que la sociedad les dijo o lo que en el momento los llevó, pero que realmente en los hogares hay alguien que realmente está haciendo lo que le gusta, pues el porcentaje es mínimo. Cuando empiezas de emprendedor, que pues aprendes a hacer todo, caemos en la mala idea que todo lo que tú haces es lo correcto. Si tú en tu área profesional, en mi caso que es la música, y está la inteligencia artificial, digo, bueno, o sea, qué bueno que todos puedan llegar, pero si alguien que no tiene experiencia puede hacer ella algo muy bueno, imagínate lo que puede hacer alguien con experiencia. Entonces tomar como que todo esto que viene pues a tu favor. A veces cuando empiezas a deslindar, ves que hay muchas lagunas. Entonces ahí es cuando ya empiezas a hacer tus manuales de operación. Sí, a ver, desde cómo estacionar la camioneta, pasito 1, manzanitas 1 peladito, hasta cómo atender un amplificador que se haya pasado esto y esto, cuáles son los... Mi invitado de hoy es Pedro Cabrera Jr. Pedro es un referente para la música en México y un gran emprendedor, fundador de Fulanos Producciones y el Colegio de Producción MAP. Ha recorrido un emocionante camino de emprendimiento basado en su pasión. Así como yo, sé que tú disfrutarás esta emocionante charla con Pedro Cabrera Jr. Esto es Hiperactivo Podcast. Pedro Cabrera Jr. Mucho gusto, amigo, de que estés aquí. Gracias, mi Villa, al contrario, el gusto es mío y estoy muy emocionado de estar aquí. Para mí eres una persona sumamente hiperactiva. ¿Te lo han dicho? Sí, pues desde niño. ¿Quién te lo decía? Pues fíjate que yo crecí mucho con mi abuelito, mis tíos, mis papás se divorciaron desde que yo era pequeño y estaba con ellos, pero realmente estaba más tiempo en casa de mi abuelita. Y era en vacaciones desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la calle. Yeah. Subiéndote al árbol, jugando fútbol, todo el tiempo de estar haciendo algo. Hasta el día de hoy. Pues sí, ya no sí, es precisamente en la calle todo el tiempo, ¿no? No, ahora es con los niños, ahora soy chofer, igual que mi esposa. Eso, súper. Oye, amigo, quiero hacerte una pregunta desde hace mucho. Sí, claro. ¿Qué tiene que hacer un papá para que su hijo orgullosamente se ponga Junior? Además de ponerle el mismo nombre, pues. Pues uno, llamarte igual. Esa es la primera. Esa es la primera, llamarte igual. De ahí, pues siempre mi papá ha sido referente con nosotros. Nunca, de niño nunca tuvimos una relación muy fuerte. Sí nos veíamos todos los días o casi siempre y el día a día, ¿no? Pero por la separación del divorcio, pues sí es más complicado. Pero pues siempre estuvo ahí y ya pues ya de adolescente tuvimos muchas dificultades económicas en la devaluación del 94 y de ahí mi papá pues siempre trabajó, sí, él siempre trabajó en bancos, okay. bancos desde joven, pero pues ahí fue un parteaguas de que ya no había trabajo o había trabajo pero muy mal pagado, mis dos hermanas en la universidad, yo en la prepa. Ya te imaginas, la época más difícil de un papá es cuando sus hijos están en la universidad y ahí es cuando lo agarró. Hijo. Y de ahí él se fue a Estados Unidos y pues a empezar de ceros. Allá llegó pues, a lo que lo pusieran a hacer, de albañil, lo que fuera. Órale. Entonces todo eso me empezó a impactar mucho, ¿no? O sea, la determinación. Para no hacer el cuento largo, llegó a ser administrador del negocio donde llegó a trabajar. Al final el negocio... ¿Escaló? Sí, escaló con todas las habilidades que él ya había agarrado en el banco. Y aparte que era siempre muy, pues igual, ¿no? Hiperactivo, él le encanta la pintura, los modelos de armar, tocar la guitarra, siempre está haciendo algo. Y fue escalando y todo eso, entonces siempre ha sido una persona para mí que pues, refleja el no quebrarte, ¿no? El estar y pues que no hay magia en esto. Órale. Simplemente es hacer las cosas. Hacerlas. A pesar de todo, ¿no? Pues imagínate, yo ahorita tengo 46. A mi papá más o menos... Estamos chamacos. Imagínate, todo eso le pasó a él cuando tenía más o menos como 40, 45. Y nosotros teníamos 15. En el 94. Imagínate esa edad, quebrarte hasta ceros y vas de nuevo. En otro país, en otro idioma, en todo, la verdad fue súper impresionante para nosotros. Fíjate que te entiendo súper bien porque me pasó lo mismo. Lo mismito le pasó a mi papá en el 94. Pues igual, venimos de la misma sangoloteada. Y él se fue para allá.
Órale. Y en tu familia, ¿fue una familia donde, un lugar donde el arte tuviera presencia, pues? Sí, 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 por parte de mi papá. Tu papá. No te digo, a mi papá le gusta mucho pintar, entonces me acuerdo que desde que yo era chiquito, él se, de hobby, ¿no? Inscribía sus cuadros en concursos y le gusta mucho el modelismo, entonces hacía sus tanques, sus barcos, música todo el tiempo había en la casa, Órale. siempre había en la ¿Qué casa. se oía en tu casa? Con mi papá, de todo. Escuchaba The Ventures, que eran mucho de guitarras. Ajá. Escuchaba Mocedades, era así la Órale. crema innata de Desgárrate las venas. Neil Diamond, los Doors, pues mucha música de todo, ¿no? De inglés, de español. Yuri, Mijares, era de todo. Órale. De todo, pero pues vas agarrando. Y también la etapa del adolescente, que de repente escuchas una de Yuri y te cae. Y tú dices, chihuahua, estoy cantando, eso me llega, o de Mijares, y de repente estás con los Doors. Y, La traes guardada en el disco duro. sí, y luego, como siempre hacía música y viajábamos mucho en viajes largos, pues vas, escucha música. Y era de Cassette cassettes. tras cassette. Sí, a ver, Claro. ponte el de Neil Diamond, a ver, ponte este. Y el que iba de copiloto, pues era el DJ. Mientras no se enrede el cassette. Sí. Y mi papá pues te iba a decir, a ver, tal, y pues te ibas aprendiendo los nombres, las letras, y regresabas del viaje y ya la cinta había dado como 20 vueltas, ya de que te las sabías, te las sabías. Entonces en esa parte pues sí siempre veía. Y luego mis hermanas, una estudió decoración de interiores, entonces cuando ella estudiaba le pedían hacer muchas maquetitas y eso. Entonces ahí nos poníamos, le ayudaba que a cortar, que el arbolito, que... De hecho me gusta mucho el diseño. ¿La ayudabas tú? También, sí, yo le ayudaba. Y mi otra hermana estudió diseño gráfico. Entonces siempre había que stenciles, que plumas, que colores, o sea, todo ese tipo en esa área, Ajá. siempre había arte. ¿Y te gusta el diseño? Sí, me encanta el diseño de interiores, me encanta. Órale. De hecho, MAP, mucho, pues desde que iniciamos, cuando era en el edificio Marina, pues era, ¿qué hacemos que se vea diferente, bonito, pero sin lana? Ahorita me vas a contar eso porque yo conocí las etapas. Sí. Fui en todas las etapas. Súper. Entonces ahí te das cuenta Sí. que pues, una pared con una plantita y pintada de cierta forma que te gastabas 500 pesos hacía la diferencia. Pero con tantita idea ya tienes... Oye, ¿y cómo empezó tu gusto por la música, mi Peter? Pues yo creo que ahí de mi papá, de escucharla, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue tu Escucharla. primer disco? Ahí es donde... De los míos y que yo haya comprado, ay, qué buena pregunta, no me acuerdo. Yo creo que yo compré discos míos hasta que empecé a tomar clases de guitarra, que ya empecé a comprar discos de guitarristas. Antes de eso todos eran heredados Ok. de mi papá o de mis hermanas. Mi hermana ya escuchaba Metallica, Ok. que todos decían, ¿y esta ¿Y esta qué niña onda? loca qué onda? Porque eran todas de Acetots, Ray the Lightning, La Silla Eléctrica, lo veía mi abuelita y decía, ¿qué es esto? Claro. Música del diablo y todo, ¿no? Claro. Pero ya lo escuchaba y empezaba, entonces todo eso me iba llegando a mí. Tengo también una prima que vivía en Estados Unidos, Jenny, y ella tenía ya, cuando yo iba a verla, ya tenía Red Hot Chili Peppers, Nirvana, cosas que Ya aquí, más noventero. Más noventero, pero que aquí todavía, bueno, por lo menos yo no las había escuchado. No, pues había que descubrir eso en MTV, en el mejor de los casos, o ir a una tienda de discos importados, ¿no? Sí, Porque, sí, ¿no? aquí en ese tiempo había tiendas de importados carísimos, pero... Carísimos importados, pero porque ahí no había manera, ¿no? Sí. De música así rara. Exactamente. ¿Por qué la guitarra? Pues era lo que era lo accesible, ¿no? Tenía mi grupito de patinetas con mis amigos y un día descubrimos que uno tocaba la batería y que tenía una banda y de ahí pasó a ser nuestro ídolo. Okay. De hecho, él se llama Ángel Allende y fue el primer baterista de Tacits. Okay. Él ya vive en Nueva York, pero Ok. él fue el primer baterista y mira. gracias a él... ¿Y siguió siendo músico? Sí, no sé bien qué haga ya, pero sí veo que toca y todo, entre otras cosas. Y de ahí nos repartimos pues, la chamba. Y como Ok. en mi casa había una guitarra abandonada atrás del... Siempre hay armario, una, ¿no? Pues ahí agarré la guitarra y Ok. pues para el real. ¿Y qué, en esa época en que tú agarraste la guitarra, qué era lo que te gustaba? ¿Qué oías? ¿O qué rolas sacabas? No, pues ahí ya todos mis amigos, por ejemplo, de patinetas, pues eran de Metallica, ¿no? Aparte en la patineta entonces
estaba de moda traer como ahorita todavía hay modas que era traer tus playeras de bandas. Entonces, pero no las comprabas en centro comercial. No me acuerdo dónde las compraba. No las comprabas, hoy la compras en H&M, ¿no? Sí, no, ahorita ya son fresas. No, claro. En ese tiempo era la impresión horrible. O la importada. O la importada, o muy buena. Y de ahí pues todos escuchaban ya pues ese tipo de música, Guns N' Roses, Metallica, Motley Crue, Poison, el glam, todo lo que daba. ¿Soñabas tú con escenarios? No, para nada. No. O sea, cuando empezabas a tocar, ¿nunca soñaste en volverte famoso, tener una banda? O no. No, porque estaba muy marcado ahí. Uno era, pues yo tenía 14 años, 15 años, era un hobby, ¿no? Ajá. Y conforme vas creciendo, pues lo típico, ¿no? La música no deja, te vas a morir de hambre, vas a terminar drogadicto bajo de un puente. Me han contado, ¿no? esas frases. Ajá. Entonces, pues como chavo yo decía, bueno, pues me gusta y ya, pero pues yo algún día voy a tomar la decisión de ser licenciado o algo, ¿no? No sé qué, pero algo así. Entonces, no lo pensaba. Y de ahí, con esos amigos dejamos de tocar, pero yo seguí tocando y me encontré otros amigos que vivíamos por la colonia, pero ellos ya eran más grandes que nosotros. Yo tenía 16, ellos ya eran de 20, 22. Okay. Entonces hicimos nuestra banda. ¿Con los grandes? Con los grandes. Ajá. El baterista con el que yo empecé, Juanjo, ajá, él era un año más chico que yo, y yo nos jalaron los grandes, porque él tocaba muy bien y yo ya tocaba bien. Okay. Tocaba mejor que los grandes, por eso nos jalaban. Okay. Pero entonces a las tocadas nos llevaban, tocábamos y nos sacaban, porque no nos podíamos quedar. Y así era nuestra vida, por menores de edad. Órale. Había, ¿te acuerdas? En ese entonces había uno que se llamaba El Umbral, por San Manuel. En San Manuel, El Umbral. El Roxette o Roxy, ya no me acuerdo. Por Roxette, estaba en Valsequillo, ¿no? ¿No era por ahí? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, era como por la zona. Ajá. Eran así, lugarcitos, no sé, que habían 20 personas, pero era lo máximo, tocar ahí. Y todo esto te fue llevando, a irte profesionalizando más en tocar. Pues tuve la suerte que el primer maestro que tuve era muy bueno, muy buen guitarrista, muy buena persona y enseñaba, porque tú sabes, no el que es bueno tiene las habilidades de ser buen maestro, ¿no? Y a veces el maestro que tiene las habilidades de enseñar a veces no es tan bueno, pero enseña muy bien, o sea, lo básico, viceversa. Entonces él me enseñó, solo 6 meses me dio clases, pero me enseñó todo, me hizo entender el sentido común de la música. Entonces, si te emprendes una escala mayor, de ahí salen todas las demás escalas, que si los sostenidos, que si las pentatónicas, que si los modos, cómo se unía todo y cómo eso interactuaba en las canciones que yo me iba aprendiendo. Entonces eso me bajó muy bien el balón y hasta la fecha es lo que sé y de ahí se desprende todo. Ahorita me contaste que tienes, pues ya en la empresa, la batería que quieras, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo te hiciste de tu primer guitarra? Y probablemente no era la que querías, ¿no? Había, sí, fíjate que yo era súper penoso. Con mi papá era súper, o sea, a mí pedir algo, que desde entonces tendría 14, 15, como 14 años, me costaba mucho pedir, ¿no? Era de que iba en el coche y me llevaba a la escuela y le iba a decir 1, 2, y no le decía nada, llegaba al coche y no le decía nada, y así pasaba 1 mes, 2 meses y no pedía. Órale. Entonces yo ya sabía que ya cuando hicimos la bandita de los amigos, pues yo tenía mi guitarra acústica. Y uno ya se compró su guitarra eléctrica y el otro su batería. Y yo decía, sí, pero necesito una guitarra eléctrica. Entonces mi hermana, la mediana, que era la de Metallica y todo eso, le digo, es que quiero una guitarra, pero ella sabía que yo era penosón. Pues ella fue y le dijo a mi papá, oye, es que Pedro, quiero una guitarra. Así, pues sí. O sea, mi papá me iba a decir que sí. ¿Por qué no me dicen? El penoso, el que traía el trauma era yo. Y ya un día nos quedamos de ver en la tienda, que estaba ahí en la 31, y había una Washburn, pues era negra, y pues era como de Metallica, y yo ni sabía si era bueno o no, pero esa. Y ya fue la guitarra la primera guitarra. Pero bastante decente para empezar, ¿no? Sí, no estaba mala. Sí, la verdad tenía su Floyd Rose, que era algo que marcó mucho de lo que yo quería, 24 trastes, quería que estuviera completa. Ajá. Y pues negra, deja todo lo demás, era negra. Era negra, eso era lo más importante. Era lo máximo que fuera. Y ya fue mi primera guitarra y pues en esa sí estuve, pues sí, como 5 o 6 años, todos los días, todo el día, todo el tiempo. Comía, desayunaba, cenaba, todo. ¿Con guitarra pegada?
Sí, me paraba entrábamos a las 7 de la mañana, pero pues había que compartir el baño con mis hermanas, el agua. Entonces yo me paraba desde antes, a las 5, y yo ya estaba tocando en lo que ellas se bañaban, se arreglaban y todo el día así estaba. Tárdense, no importa. Todo, sí, no. Descubrí desde ahí empecé a hacer mis pistas. ¿Te acuerdas que tú podías meter un audífono como micrófono? Ajá. Sí, Entonces sí. le quitaba y le echaba dentro de la acústica y ya me grababa. Órale. A cassette. A cassette, sí, grababa las pistas. Ajá. Y ya después yo Encima tocaba en la eléctrica. Órale, qué chido. Y ahí hay una anécdota chistosa porque yo no sabía eso. Preparo mi primer show, tendría que 16 años. ¿Con la banda? No, con mis pistas solo de con mi tus casa, grabé las pistas y tocaba en un estéreo que estaba en mi cuarto, entonces Y llegan todos mis tíos y eso, y en la parte de abajo dije, voy a dar mi concierto. Pongo mi cassette y empiezo a tocar, pero soy ya todo desafinado. Porque el cassette corría a otra velocidad diferente que el de mi estéreo. Entonces ahí con que el cassette vaya más rápido o más lento, cambia el pitch. Desafinas. ¿Y la velocidad? Y yo no sabía eso, entonces yo tocaba y decía, no, es que, a ver, espérenme otra vez. Dice, es que afinaba. Total que no pude dar mi concierto qué poca. con pista, ya terminé tocando solito, ¿no? Órale. Pero ahí fue de mis primeras incógnitas de por qué pasó eso, qué hice mal, si en mi cuarto sonaba todo bien y en la sala fue un desastre. Oye, pero el ingenio, ¿no? De estar pensando, ¿cómo grabaré una pista? ¿Cómo la pondré en el estéreo? ¿Cómo... La necesidad es la madre de todas las cosas. El aburrimiento, ¿no? Sí, también. A mí me pasaba eso con video. Yo conectaba videocaseteras al estéreo y también le metía el audio con un micrófono, hacía esas cosas del audífono. Sí. O sea, pues le buscábamos por dónde, ¿no? Sí, sí. Y no había tutoriales de YouTube para ver No, qué... para nada. La guitarra, lo primero que mi papá después me dijo, no vayas a desarmar la guitarra. Ahí vas. Casi, saber dónde están los desarmadores, todo. Sí, se la volví a armar, ya ¿Quedó? No, al principio ya no sonaba bien, las cuerdas todas alzadas, desafinada, afinaba y no afinaba. Y le ibas moviendo hasta que aprendí a ajustar guitarras sin querer, porque pues, por lógica, decía, a ver qué pasa, y con tantas ganas de tocar que le movías hasta que le atinabas y ya le ibas agarrando la onda. Oye, y a propósito de anécdotas, cuéntame, ¿cómo llegaste un día a estar tocando, dormido, con una máscara de luchador en un escenario? ¿Por qué fue eso? Por necesidad. No, pues cuando yo... Dormido con máscara de luchador en un Sí. escenario, tocando. Sí, ahí estaba con Pepe Murat y con Pedro Azcárraga en Opus Class. Y pues ellos eran bien movidos, bueno, hasta la fecha son bien movidos. Entonces agarraban eventos de 5 horas seguidas. Entonces agarramos una buena racha de que eran eventos sociales. Entonces tocábamos en Atlisco mañana comida y terminando nos veníamos aquí a Puebla, bueno, donde fuera saliendo, ¿no? Otro set de 5 horas. Otro set de 5 horas. Entonces imagínate, era pues todo el traslado, el ajetreo, más aparte las 10 horas tocando, pues ya llevas 14, 16 horas. Y luego tocando era estar parado. Claro. Era de que bailabas, pero no porque quisieras bailar, sino para estar alzando los pies de que ya no podías, ya te ardían. Y pues en una de esas había un popurrí que tocábamos, que eran así la víbora de la mar, las luchas, todo eso. La de boda. Pero yo solo hacía sol, y pues en una de esas cerré los ojos. Pues me quedé y hasta que sentí el empujón de, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? Sí, ya vamos a hacer otra canción. Sí. No quiero ir a la escuela, mamá. Sí, no, te despiertas, no sé dónde estás, y solo ves que estás ya mecanizado ahí la canción. Y ¿Qué edad tenías ahí cuando tocabas en el grupo? Ahí tenía como 24 o 25 años. Ya habían pasado como 10 años de que empezaste a tocar Sí. y ya estabas en un grupo de fiestas. Sí, toqué cuando compré la guitarra y todo eso hasta los 18. Y después lo dejé. Y ya, pues, empecé a trabajar, a estudiar otras cosas. Vendí mi guitarra, por eso lo dejé. Okay. Y hasta me fui a vivir un año a Estados Unidos con mi papá, porque aquí en Puebla llevaba una muy mala racha. Puro relajo, no sentaba cabeza, todo. Entonces me fui con mi papá un año. ¿Ya habías estado en México o todavía no? ¿En la escuela? En la escuela. No, ahí todavía yo no tenía ni guitarra, ni sabía que me iba a dedicar a eso. Okay. Y fui a trabajar allá y pasé por una tienda de guitarras. Y
Porque ahí, desde que vendí mi guitarra cuando tenía 18 años, pues cada vez que pasaba por alguna tienda veía una y decía, ay, pues me voy a comprar una para... Pero ya no me alcanzaba, porque ahí mi papá ya se había ido a Estados Unidos, a mí me sacaron de la prepa por exceso de pagos. Entonces pues yo ya desde ahí yo empecé a trabajar y ya, pues ya comprarte una guitarra, aparte lo que implica la guitarra, el pedal, el amplificador. Sí, no, pues no solo la guitarra. Sí, no. Y ya hasta que me fui a Estados Unidos, ahí, gracias a Dios, pues mi papá ya se iba posicionando. Entonces mi papá, en ese entonces, me dice, mira, dame más o menos yo creo que fueron los 4 o 5 mis primeros salarios, porque ya estábamos comprando una casa acá. Entonces estábamos juntando para el enganche. Entonces me dice, dame esos 4 o 5, los mandamos a México, damos el enganche, ya después todo lo demás tuyo. Aquí tienes comida, casa, todo, y ya tú piensa qué vas a hacer. Y ya cuando pasó ese trámite del tiempo, ya que me cae el dinero, pues ya pasé una tienda de guitarra y dije, no, para dominguear. Claro. Y ya, desde que me la compré, me compré una pedalerita, mis audífonos, y toda la noche otra vez te vuelve a llevar. Y ya cuando tenía que tomar la decisión si me quedaba en Estados Unidos o me regresaba, pues me regresaba, ¿no? Nunca me hallé en Estados Unidos. Órale. Oye, ¿y esto de que tocabas todo el tiempo, era solo pasión o también era disciplina? Pues sabes qué es que ahorita ya que soy más grande, es un conjunto de muchas cosas que no te da, en ese momento pues no sabes. Uno era, me gustaba obviamente, pero sabes que también tocar la guitarra bien, pues te da reconocimiento. Entonces yo traía una carencia de una autoestima baja. Y cuando ves que en algo eres bueno y que por eso te pueden empezar a reconocer, pues dices, pues por aquí va, le tengo que echar más carne a la semana, entonces tocar y la perfección, todo. Entonces ya más grande, cuando me autoanalicé todo, dije, bueno, muchas de esas cosas no es que estén mal, pero muchas de esas las hacía por encajar. Inconscientemente. Inconscientemente. ¿Por qué crees que tenías baja la autoestima? Pues los temas de niño, desde el divorcio de mis papás, tú sabes, ¿no? Luego, las mejores cosas que a veces uno hace de niño o de adolescente, o las peores, no es por tus papás, a veces le echamos la culpa a todos los papás, ¿verdad? Es por tus amiguitos, con las personas que te empiezas a llevar, ¿no? Entonces ya también había que ya nos peleábamos y si te ganaban, pues te hacías chiquitos y ganabas. O sea, siempre mis amigos fueron mayores, que eran los amigos de mi hermana. Entonces, pues eran pasados de lanza, ¿no? O sea, me educaban, pero a lo rudo. Entonces, todos esos factores, pues quieras o no, no sabes ni dónde van llegando, pero pues te van haciendo tu carácter, tu formación. Entonces, yo venía ya de muchas carencias de ese tipo, que yo creo que todos nacemos con ciertas carencias que los papás van reafirmando y la sociedad, como para pueden. Bien o para mal, ¿no? O sea, nadie sabe realmente cómo Y los hacerlo. papás a como se les ocurre, ¿no? Pero entonces descubrí mucho eso, que tocar bien la guitarra era también para llenar huecos emocionales. Que funcionó, no le digo, pues está mal, no tiene nada malo. Pero cuando me hacen esa pregunta, digo, a veces pienso que tal vez ni siquiera me gustaba tanto la música, sino me gustaba más lo que me dejaba la música. Entonces es parte, ¿no? También. Es parte, ¿no? Y que muchos artistas ya famosos, a veces muchos ya no disfrutan su trabajo. Pero el reconocimiento de estar en el escenario y todo eso, pues es lo que los nutre, porque no han encontrado otros lados de dónde sacar esos nutrientes. Hasta ese punto, ¿qué otra cosa te ha dejado la música? No, pues todo. O sea, en la actualidad, pues a lo que me dedico y mi economía y todo, pues es gracias a la música. O sea, y en la parte de satisfacción, pues igual muchísimas cosas, ¿no? Eso está bien chido. Y hay muchas personas que no encuentran como esa pasión o ese instrumento que también los libera, ¿no? De ciertas cosas. Pues yo creo que es lo más difícil de la vida, ¿no? O sea, yo tuve la fortuna de ese día llegar a la casa de Ángel y ver que era baterista y ¡pum! De ahí todos quisimos y se dio, pero tal vez si ese momento no hubiera existido, no, mi vida sería totalmente diferente. Y pues yo creo que muchas personas pues siempre como que sí prueban mucho, pero no se meten tanto a escarbarle más, porque a veces pues obviamente los principios son difíciles. Es como decir, me gusta el piano, ok, bueno, siéntate y
al mes ves que está re difícil y bueno, es como ir al gimnasio. Sí. ¿No? Voy a bajar la barriga. Los primeros 2 meses. Llegas motivado y después, entonces es difícil, la verdad que es complicado. Y particularmente en la música, el apoyo del entorno, ¿no? Sí, claro, sí. Te dice Pepe Murad, me dijo, ¿no? Que los principales detractores de tus sueños muy probablemente viven en tu casa. Ah, sí. Entonces, pues por ahí empieza, ¿no? Y lo hacen por amor, ¿no? Porque Sí, te vaya bien, por eso te los llegan a tumbar, ¿no? Pues es que, fíjate lo que platicamos, ¿no? Yo creo que en la casa, la mayoría de los hogares, pues viven haciendo lo que pues, la sociedad les dijo o lo que en el momento los llevó, pero que realmente en los hogares hay alguien que realmente está haciendo lo que le gusta, pues el porcentaje es mínimo, ¿no? Están haciendo lo que está escrito que se debe hacer, ¿no? Sí. O lo que nos dijeron que así debía ser. O sea, ¿cómo tomas la decisión de qué vas a estudiar? Claro. No, nosotros a lo mejor porque pues, nos fue llevando y gracias a Dios llegamos a lo que nos gusta. Pero hay muchos Por que, pues, ¿qué rebeldes. voy a hacer? A ver, pues arquitecto, leyes, Abogado. contador, y mi orientación vocacional dijo que yo soy bueno para los libros, pues abogado, punto. Y ya. Sí, Habrá muchos que sí descubren y van viendo que wow, sí, y la gran mayoría dice, híjoles, qué horror, pero pues ni modo, ahora tengo que pagar las cuentas, ¿no? Claro. No, y además tú la padeciste en la elección de escuela, ¿no? Pues fui bueno, es que yo ni sabía nada de eso. O sea, yo compré la guitarra, me volví a meter, pero yo no conocía músicos, porque estuve muchos años desconectado. Aparte, los músicos que conocía, pues todos éramos de niños, no había músicos profesionales. Ajá. Y el único que conocía que sí se dedicaba a eso era mi primo. Y un día llegó y me vio tocar, y me dice, oye, pues sí tocas, ¿no? O sea, yo pensé que eras así de chuntata. Ajá. Y él estaba estudiando en Martel. Yo no sabía ni que existía esa escuela. Y él me llevó a Martel. A él no le gustaba porque él es músico clásico. Entonces me decía, pues yo Sí, estoy ahí para ver ellos no qué se aprendo. meten a lo popular. No, y ahí era pues más de rockeros y así. Claro. Bueno, en ese tiempo cuando yo iba todos eran greñudos y chamarrotas de cuero. Y pues yo fascinado, o sea, ¿no? Y ya de ahí pues me impactó la escuela, ¿no? Claro. Como que dije, ya sé que sí, que no soy el único loco, que sí hay gente y que hay alguien que te puede enseñar más. Y ya empecé ahí convencer a mis papás ya que era, pues ya meterte a estudiar, es como, Chihuahua, ya no estoy jugando, no, si quieres en serio. Y al principio se negaron un poquito, pero después me dejaron ser. Y al final no era lo que esperabas. En No. cuestión de escuela. No. Pues es que mira, una escuela realmente no es las instalaciones, no es nada de eso. Está padre que estén bonitas, todo, pero son los maestros. Una escuela que te vende, pues la experiencia de los maestros, la metodología que desarrolle la escuela y que sus maestros puedan sumarse y darte esa experiencia, ¿no? Y en Martel en ese tiempo, pues, no, o sea, no puedo decir que todos los maestros eran malos, pero la mayoría estaban ahí porque no había alguien más que pudiera dar la clase. Entonces luego había preguntas pues, como sentido común que pues ni siquiera te las respondían bien, ¿no? O luego éramos tantos que pues y luego esa edad, la verdad que vas a echar más relajo y eso. Entonces sí fue complicado aprender ahí. Yo de la guitarra ya, porque ya llevaba mucho tiempo tocando, ya había comprendido bien, ya sabía hacer pistas, ya tenía muchas canciones que estaba componiendo, entonces ya encajaba por eso. Pero y había otra tecnología también, ya no era con el audífono en el estéreo. No, ya, ¿te acuerdas? Había un programita que se llamaba Acid, no sé si todavía existe. Pues agarrabas loopsitos y los pegabas, hacías tu maqueta, y luego ya estaba el GarageBand que salió, y luego Pro Tools, bueno, ya era muchas herramientas, ¿no? Que ahorita pues, está impresionante la tecnología de inteligencia artificial que ya te hace una canción súper bien. Híjole, a ver, yo quiero saber tu opinión de eso, aprovechando que ¿Qué opinas tú como músico o incluso como institución educativa, el que cualquiera podamos hacer una rola con inteligencia artificial? No, pues está padrísimo. O sea, la mayoría, mira, los que no les aparece, deja el área. Los que no les gusta la inteligencia es porque tienen miedo a sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Pero es al contrario. Todo eso hace que más gente se acerque
a algo que pensaría que era imposible para ellos. Lo único es saberte adaptar. Si tú en tu área profesional, en mi caso que es la música, y está la inteligencia artificial, digo, bueno, o sea, qué bueno que todos puedan llegar, pero si alguien que no tiene experiencia puede hacer ya algo muy bueno, imagínate lo que puede hacer alguien con experiencia. Claro. Puede llegar a todavía otro nivel más grande, a una rapidez, a comercializar más rápido todo eso. Entonces tomar como que todo esto que viene, pues a tu favor. Ajá. Y a la vez muchas personas pueden ser atraídas a la industria, que a la vez terminan siendo tus clientes o tus colegas. ¿Y no crees que esto podría llegar a desvirtuar el arte de la música en algún punto? Porque podemos fabricar una canción totalmente comercial, ¿no? Con todo lo que la inteligencia artificial ya sabe sobre eso, ¿no? Pues es adaptarse. O sea, no es que realmente el mundo es así, ¿no? Es como si un poeta de 1800 dijera, es que, sabes que simplemente el hecho de contaminar tu cabeza con redes sociales, todo eso desvirtúa tu pensamiento porque ya no es el tuyo, sino es lo que has atraído a otras personas, diría está mal, claro. ¿No? Pero a nosotros que estamos, bueno, tienes otras ventajas, puedes expandir, o sea, ahorita puedes aprender lo que sea en internet, ¿no? Y eso te hace pensar diferente a que una persona que en su momento pensaría que sería muy malo. O la misma música, ¿no? A veces en la escuela los alumnos, pues cuando hay ejercicios de composición, pues se frustran porque dicen, pues es que ya no sé qué componer, ya todo está hecho. Y le digo, mira, si esta pregunta se la hicieras, si a Beethoven, a Mozart les dijeras hace 500 años, ¿cómo te imaginas que va a ser la música del 2000? Nadie se lo imaginaría. No, pues no tiene la capacidad para decir, va a existir reggaetón, jazz, soul, todo lo que existe, no importa el género. No podrían imaginárselo. Lo mismo es si alguien nos pregunta cómo va a ser en 500 años, no tengo la mínima idea. ¿Quién sabe? ¿No? Claro. Ahorita veía un video en TikTok de Shakira, ajá, cuando le enseñan el primer teléfono que ella vio en Asia que tomaba fotos, por el 2002. Okay. Entonces le dice ella, ¿y esto toma fotos? Sí. Y ¿también graba videos? Sí, y así es una cara de... Órale. Y dice, ahora tienes un iPhone, que es una supercomputadora. Ahí tienes todo, sí. Tienes todo, o sea, y eso no tiene 22 años antes. Y bueno, hace bien poquito. Bien poquito y ya lo tienes. Ahora imagínate en 20 años lo que va a haber. Claro. Para ti es, por ejemplo, ¿no? En el caso del video, todo eso que digan, oye, pero es que no te va a bajar la chamba porque ahora todo el mundo tiene HD con el celular. Dice, no, al contrario, me va a dar madre y yo hasta voy a tener más herramientas para mí, ¿no? Entonces, claro, lo mismo más o menos lo que yo pienso de todo lo que viene, pues es aprovecharlo, aprenderlo y pues, espera dónde nos va a llevar. Y la experiencia del que está detrás. Y sí, no sabemos. Vamos. Súbete a la ola o pues quédate y reniega de lo bueno que viene o lo malo, como tú lo veas. Mi Pedro, después de que terminaste de estudiar, fuiste instructor de hockey, y pasaste por todas esas etapas, ¿no? Creo que vivías en México y eras instructor y te lo ibas yendo así. ¿Qué te llevó a empezar con Fulanos? Pues ahí fue, bueno, todo se va dando, ¿no? O sea, que además es un nombre muy particular, ¿no? A mí me gusta mucho. Sí, pues a mí no me gustaba mucho, pero ya ahora lo amo, ¿verdad? No, yo cuando la primera vez que vi Fulanos dije, qué chido, qué chido está. Y creo que chambeamos no me acuerdo qué fue lo primero que hice con ustedes, pero... Contigo fue el Cholulapalooza. ¿Debió ser lo primero? Sí, porque ahí nos hiciste los visuales. Bueno, que fue todo un tema ese proyecto. Sí, fue nuestro primer como festival. Nuestra primera chamba, ¿no? Casi. Pues ya grandecitos, sí perdimos una lana y hicimos una maestría en 2 meses. ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntame esa. No, sí, pues, me la sé, pero los demás no. No, pues mira, perdón, antes de eso, Fulanos fue saliendo de la necesidad de los alumnos por querer grabar. Porque tú dabas clases de guitarra. Yo lo único que tuve claro en mi vida fue dar clases de guitarra. Oye, ¿y si eras ese maestro que te hubiera gustado tener? Sí. Que sí sabía enseñar, que sí tenía paciencia. O sea, uno me sirvió mucho el maestro que yo tuve. Ajá. Porque me bajó muy bien. Entonces, pues yo ya lo tenía bien bajado, para mí era muy fácil pues, repetir lo mismo más lo que yo ya había entendido con los chavos, ¿no?
Dos, que pues era mi primera oportunidad de hacer algo como yo solito. Entonces sí, pues que siempre es padre estar conviviendo con gente, ¿no? Con chavos, que es realmente, yo creo que mi vocación es ser maestro. O sea, yo algún día que quiera retirarme, no es ser productor, guitarrista, no, es como estar con el chavo y a ver, mira así, hazle para acá. Ah, qué chido. Órale. Entonces, de mi parte de plan de retiro es como algún día ser maestro. Ser maestro, tal vez volver a poner hasta una academia chiquita, y así, como empecé, igualito, ese era como mi sueño ideal. Entonces, de ahí estos mismos chavos, de hecho, aquí Pepe, que salió a la conversación, él hacía los conciertos grandecitos entre banditas, cosas chiquitas, con Chacho también, que ya hacían concursos de banda y todo, y yo ahí solo era el que tocaba la guitarra con ellos, o tenía mi proyecto ya de guitarrista, y me invitaban de jurado a sus eventos y así. Pero después, pues ya ellos lo dejaron de hacer, por pues, malos entendidos, que ellos no tuvieron la culpa, pero bueno. Es la famosa historia del sí, concurso, fue un concurso de bandas y ahí los Stoners, que los quiero mucho y todo, pero eran bien revoltosos en ese tiempo, entonces empezaron a hacer grilla y se desprestigió todo lo que ya se había construido porque iba muy bien, ¿no? Y yo sin darme cuenta, pues yo quedé ahí con los alumnos, o sea, yo quedé como del lado de las bandas, porque yo el acercamiento que tenía con ellos pues era de ser su maestro, le daba guitarras casi a todos los guitarristas de esas bandas. Okay. Entonces cuando pasa eso, pues como que me sueltan la batuta de, bueno, ¿y ahora dónde grabamos? ¿Y ahora dónde tocamos? ¿Y ahora qué hacemos? Y pues como pues tú eres el más grande del equipo, te toca, ¿no? Tú eres el líder. Eres el líder. Y ya pues ahí fui buscando lugares donde tocar, estudios donde grabar, y así fue creciendo y se fue haciendo los eventitos. Que pues tú sabes, ¿no? Cuando tocas la primera vez con tus amiguitos, va hasta la abuelita, ¿no? Van los papás, la abuelita, o sea, se llenaban los lugares porque eran bandas nuevas. Okay. Conforme, ahí la táctica que ocupábamos es que ya los que se iban haciendo más famositos eran luego los que ya menos gente llevaban. Pero siempre metíamos una o dos nuevos, que eran los que llenaban. Tías y abuelitas. Pues. Y siempre me trataba, entonces, sin querer queriendo, apoyábamos a muchos talentos, obviamente porque tocaban todo, pero más que eso era para que llegara más gente. ¿A la par ya tenías el estudio? Ahí trabajaba con Fer Curecín en su estudio, y de ahí ya yo empecé a poner mi propio estudio en el edificio Marina, y todo eso como que fue siendo paulatino, ¿no? Y ya llegó un punto en que ya tenía mi propio estudio, chiquitito, para meter la batería tenías que meter todo, cerrar la puerta, poner el banquito y ahí quedas todo apretado, ¿no? Ese lo llegué a ver, creo que ahí grabaste a Kubrick. Ahí grabé a Kubrick. Fue en esa configuración, ¿no? Sí, sí, todo el disco de Kubrick lo hicimos en ese estudio. Me tocó ir, creo que cuando... Suid Omega también, con La Ilusión, Yusif, Alex Lofik. Los ex Delta, ¿no? Los ex Delta, sí, Delta era con Fer Balbuena. Con Fer. Y luego ya se lo cambiaron, que los dos eran chinos. Y luego todos se confundían, dice, eso no es, sí, o sea, ¿qué guitarra es, no? A ver si es la de uno o del otro, y ya con eso. Sí, ahí grabamos todo eso. Y así más o menos con Adrián Allende, que grabamos el de Antena, de ahí nos hicimos cuates, con el de Drown, que era, bueno, no el de Drown, el que era el hermano del bajista, con el que empecé nos peleamos, y terminamos Adrián y yo, y luego Adrián le digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos llamamos? Adrián fue el que hizo el nombre de Fulanos. Bueno, hizo un chorro, ¿no? Y yo me acordaba mucho de un nombre, de un estudio que se llama X Cosa. Ajá. Y yo decía, ay, qué nombre tan feo, porque el estudio tú lo veías, salió en una revista que se llama Soundcheck, y veías el estudio y decías, wow, padrísimo. Nombre X Cosa. Y decía, ¿por qué no te hacía sentido. No hacía sentido. Pero nunca se te olvidó. No. Dije, qué buen nombre. Claro. Y de ahí le platiqué eso a Adrián, le digo, un nombre así, aparte estábamos jugando, ¿no? Ni sabíamos que iba a pegar, ¿no? Le digo, un nombre así raro, que no tenga que ver con lo que hace. Y ya llegó así fulanos, menganos, sutanos, un chorro de más, y él fue realmente fue el que lo decidió. Dice, mira, yo creo que así, siempre en una conversación hay un fulanos, y luego hizo un logo rápido y era un muñequito, se le caía la cabecita porque le había pegado un rayo de que él se le había prendido la gran idea, y ese era el logotipo. Y sigue siendo, ¿no? Ya cambió. No, es lo mismo. Sigue ¿no? siendo, ¿eh? Ajá. Luego me han dicho, pues vamos a hacer un rebranding. Le digo, no, déjenlo así, ¿ya para qué? A mí me gusta mucho el logo.
De hecho, Sí. ya estuvo Adrián acá y nos contó parte de Pues de esa parte. Sí, es cierto. Sí, de ahí sí es un nombre que ha funcionado mucho, ¿no? Sobre todo en la parte de... En la escuela no. En la escuela, cuando íbamos a registrar ya la escuela ante la SEP, la razón social es Fulanos Music and Production School. Al día de hoy. Sí sigue siendo la misma razón social, aunque sea Colegio MAP, esa es la razón social. Pero en la SEP cuando dimos ese nombre, nos dicen, no, es que este nombre no puede ser. Ajá. Como que para no decir no está muy feo. Tiene que ser algo como que tenga que ver con lo que ¿Eso les ustedes dijeron hacen, en la SEP? sí. Órale. Entonces de un día para otro empezamos a escribir nombres, y Jimena ya dijo, pues mira, Colegio MAP, MAP, papá, y pues es lo que hay. Suena bien, si todos de acuerdo, sí, ya con la presión, el otro día metimos el documento, Colegio MAP. Music and Production, ¿no? ¿O No, qué es? Colegio MAP, Colegio de Música, Audio y Producción. Música audio. Son las siglas de MAP. Ok. Pero ya no podíamos cambiar el papeleo del acta constitutiva y todo. Y se Pues quedó ya la factura fulano. no importa Sí, cómo no sea. importa. Pero luego los papás sí todavía se sacan. ¿No? Entonces, ¿Y estos qué? no iba en MAP. ¿Cómo llegó aquí? Compraron la factura, ¿no? Ándale. Y bueno, ¿cómo detectaste, antes de que vayamos a MAP, cómo detectaste la necesidad de equipo, ¿no? O sea, para ser fulanos, pues. Pues lo mismo. O sea, yo no lo detecté. Bueno, lo detecté, pero no porque yo estuviera buscando. Simplemente eran necesidades que iban saliendo y que pues había que solventar. Entonces empezamos a hacer los eventitos chiquitos. En esos primeros eventos era de que, a ver, ¿cuántas bandas son? A ver, tú traes la batería, tú traes el ampli, tú traes tal. Después de otros 3 eventos ya nadie quería llevar nada. Claro. ¿No? Entonces le digo a Adrián, ¿sabes qué? Pues hay que comprar. Y empezamos a comprar lo más básico. Me acuerdo que compramos una batería Tama, usada, pero yo estaba tan fea que había un señor que arreglaba guitarras. Y me dice, pues yo se las forro. Y va a quedar como nueva. Pues, con formaica de cocina. La forró todo. No nos duró como 6 meses, ya se estaba despegando todo. Claro. Así. Pero bueno, no sabíamos si era lo que había. Compramos un buen amplificador, un Marshall JCM 2000. No nos duró ni 3 eventos. Lo reventaron. Lo fundimos, no sabíamos ni cómo prenderlo, los bulbos, todo. O sea, la luz de los lugares era malísima. O sea, no sabíamos, ¿no? Ajá. Y empezamos a hacer eventos y empezamos con los concursos de bandas. Chacho y Arturo ya hacían eventos. Pero después ellos empezaron a crecer más, dejaron de hacer eso y pues era algo que estaba, pues que nadie lo estaba haciendo. Entonces empezamos a hacer los que se llamaban los Vive Rocks. Y pues empezaban, y ahí lo que hicimos fue que dábamos el premio en efectivo. Okay. Entonces todo lo que juntábamos de inscripciones era el premio. Entonces para ese entonces dar 20,000 pesos en efectivo y así, pues las bandas se emocionaban, ¿no? Claro. Entonces llegaban de Cuernavaca, de Ciudad de México, de Oaxaca, y empezaban a crecer. Y era business, o sea, sí alcanzaba para reinvertir en más equipo. Sí, bueno, business para inversión aparte. Yo seguía viviendo de mis clases de guitarra, Adrián vivía con sus papás y estudiaba, y pues ya lo que nos dejaba ahí, pues Adrián yo creo que le gustaba y todo, pero lo que más le gustaba es que podía tocar, ¿no? Entonces, claro. Bueno, hago mis eventos todo y yo toco, y pues, eso lo motivaba. Y porque eran unas tranquisas. Pobre Adrián llegaba así de la escuela, iba y regresaba al evento, y siempre andaba todo de estudiar, y eso es pesadísimo. Movíamos todos en nuestros coches, teníamos que dar como 5 o 6 vueltas para poder llevar y traer pues, con una batería ya lo llenaste. Pues. No. Era mucho amor y la juventud, Claro. que no te cansas, podíamos estar jueves, viernes, sábado sin dormir y ni nos importaba. Y ahí regresando a la pregunta, se empezaron a hacer eventitos más grandes. En esa época era la época de moda del happy punk. Entonces ya era que de repente traíamos a Allison, o había una que se llamaba Bengala. ¿Ustedes los traían? Sí. ¿Te acuerdas del Decibel? Era un barcito que estaba en Plaza del Sol, aquí en Zabaleta, que empezó a ser como la competencia del pulque, pero ya más nice, más refinado. Más fresa, ajá. Y también en el pulque llevamos muchas cosas. Pero ahí siempre era la batalla de, bueno, sí va a venir tal banda, pero pide un Ampex de bajo, una batería de W, Fender Twin, Marshall.
Nada de eso teníamos. Para quien no sabe, ¿cómo funciona esto de que venga a tocar una banda y te pidan sus cosas? ¿No? Porque en teoría ellos tienen sus cosas, ¿no? Sí, la gente, digo, es así? sí pasa, pero la gente piensa que viene el artista y trae todo. No, el artista te manda una lista de requisiciones donde vienes de las bocinas, las luces, todo el equipo de música, de instrumentos, se llama backline, y ahí especifican todo. Quiero tal batería con tales medidas, de tal marca, con tantos platillos, todo, las amplificadoras, todo. Y que el backline, pues es como lo de uso más personal, ¿no? O sea, es como... Sí, es la parte... Estoy pidiendo mis calcetines, ¿no? Sí, es la... En un concierto, no importa el tamaño, puedes tener broncas, a lo mejor una bocina, una luz, pero si el backline hay algo que no le gusta al músico, el problema escala a lo grande. Porque como dices, es lo que está... Y se corre la voz aparte, no, es que este amplificador no sirve, este pedal está todo chueco, el banco se mueve, o sea... Entonces, si el músico no está a gusto, se hace un problemón. Hay un responsable que es el production de la banda. Su función es que todo funcione. ¿Hasta qué grado una banda viaja sin cosas? O sea, ¿o qué es con lo que sí viajan? Pues eso ya es muy subjetivo y depende de cada banda, ¿no? Hay bandas que viajan con todo, ¿no? Por ejemplo, Matute, Molotov, Caifanes. Ellos traen todo su backline. Su backline, sí. Ya las cosas grandes, bocinas, todo eso, a veces no viajan con ella, pero ya tienen acuerdos con otras compañías que pues, saben que les gusta cómo trabajan y ya los piden que los pongan de proveedores. Pero pues cada vez se hace más difícil. Aquí en México, pues la situación en las carreteras es una locura. O sea, aquí en Puebla, que es la más peligrosa de todo México, sí. Se han bajado equipo de Moderato, de Molotov, de Caifanes, de Matute, de Café Tacuba. Entonces, imagínate que tú vas al show y te roban tus cosas, pues es tu bronca, ¿no? Claro. Tú tienes que resolverla. En cambio, si el artista viaja sin nada y a mí me pasa, pues yo ya llegué, es la bronca de la producción y obviamente yo tengo que ver cómo resolverlo. Y ahí hay un contrato donde tú resuelves y... Sí, o sea, el show, mira, es muy raro que un show se cancele. El show, lo que hablamos hace rato, el show se va a hacer, estés tú o no estés tú. Siempre va a haber alguien que va a poder solucionar. Entonces, pues hay muchos productores de las bandas que prefieren, sabes que yo viajo con lo básico y ya la pelotita es de alguien más. Si yo tomo la decisión de yo llevar todas las cosas, pues ya es mi responsabilidad y si llegan o no llegan, yo tengo que ver cómo resolverlo. Y bueno, con los clientes de fulanos, pues la pelotita está de tu lado, ¿no? Sí. A mí me tocó ver, íbamos a trabajar en un festival, no sé si te tocó en ese, pero que llegó Molotov y no estaba el ampli debajo que pidieron. Y se fueron, no tocaron. Sí, entonces, se cayó porque no estaba el cuate, o sea, había que conseguirlo en el momento, no sé si... No me tocó a mí, gracias a Dios. ¿No fuiste tú? Ya te estaría quemando yo ahorita. Sí. No, pero sí pasa. O sea, en el contrato viene que es el problema de muchos empresarios que no tienen experiencia. Me pasó una vez que me habló un cuate, oye, hace muchos años, yo tampoco tenía mucha experiencia. Me dice, oye, es que me venden a Kalimba en 70,000 pesos. Estoy hablando hace 20 años, no sé. No, es que está baratísimo. Ya hice mis cuentas y no, esto va a ser un negociazo. Le digo, oye, pero ya te mandaron el rider. ¿Qué es eso? No, pues la lista de lo que necesitan. ¿Que ellos no traen sus cosas? Así de básico. Pues no, es que los mortales comunes no sabemos cómo funciona ahí. Le digo, no, te van a pedir una lista de requisiciones que tú tienes que cumplir. Y en el contrato que tú pusiste, pues fíjate, y ahí viene que el rider tiene que ser cumplido al 100% en su totalidad o aprobado las diferencias por el production. Si no, es motivo de cancelación. Y puede ser desde que el catering no lo hayas puesto como ellos querían, o hasta un pedacito desde de batería de acá, o el transporte, el hotel, o sea, son muchas cosas. Entonces ahí ya cuando él vio eso, que el escenario pues ya eran 150,000 pesos y que el backline otros 30 y que los hoteles y las camiones, pues le terminó un cuentón en ese entiendo. 70,000 era para Kalimba en una noche en su mano, ¿no? Sí, era además oye,
has adquirido experiencia con todo esto y obviamente pues ha habido aprendizajes, ¿no? ¿Con qué te has topado que un artista te haya sido un problema, ¿no? Que resolver? Pues mira, la realidad es que no es problema de ningún artista, ¿no? Porque ellos piden lo que ellos quieren, ¿no? O sea, ellos te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero mi cuarto color rojo lleno de pétalos de rosa. Bueno, lo quiere, pero tú fuiste el que aceptaste en ponérselo. Y si no lo cumples, pues no es bronca de él, es bronca de uno. Entonces, claro, los problemas que nos hemos metido a veces es por no checar los detalles. Porque ese día le pudo haber tocado a la batería romperse ya, ¿no? No, ahí mira, el mundo de los espectáculos es algo que en cualquier parte del mundo tienes que estar al nivel profesional. No es como luego dicen, no, los gringos, oye, sí tienen mucha tecnología y mucha ayuda y todo. Pero pues ya el grado de operar un evento, sea aquí o allá, pues es algo que no, una falla no puede ser, bueno, no te preocupes, mañana regreso con lo que no funcionó y hacemos el concierto, ¿no? No, tienes 10 minutos contando para resolver el problema. Entonces, por ejemplo, esto que dice la batería, bueno, una batería que le puede pasar, bueno, romperse un parche, pues llevas parches de spare, ¿no? Romperse un tambor o algo así, pues sí puede pasar, pero es porque no le diste mantenimiento, no te diste cuenta en la bodega que ya trae alguna deficiencia, algún amplificador, si no tiene sus mantenimientos, es como un coche, ¿no? Si un coche nunca le haces nada, pues va a llegar el punto, ay, ¿a poco se le echaba aceite? ¿No? Ándale. Y pues ya fue. Oye, ¿te ha pasado que algún artista o del crew de los artistas maltraten el equipo? Sí. Sí. ¿Y ahí qué? Pues es un tema bien difícil porque me ha pasado que se suben en el bombo. El bombo es el tambor más grandote de la batería y se suben y todavía hasta le salta, ¿no? Entonces, pues obviamente el bombo es madera. Y ahí es bien complicado porque tú vas, oye, ¿sabes qué? Pues rompiste mi bombo y es como... Demuéstralo. Sí, no, es muy difícil que... O sea, por lo menos en el área de backline, yo creo que en producción general es muy difícil que si el artista descompone algo o abusa de algo, te lo paguen. O sea, desafortunadamente los contratos de los artistas siempre están a su favor. Nunca Pues están a favor del empresario. Y si no están a favor del empresario, pues tampoco están a favor de los que vienen abajo de él, ¿no? Claro. Entonces... sí se pueden negociar algunas cosas, los que tienen más callos sí ya saben cómo mover eso, pero pues los que no quieren cumplir todo y casi tomarse la foto. Me ha tocado muchos empresarios que su meta es tomarse la foto con el artista y su familia y casi por eso hicieron el show y terminaron perdiendo millones. ¿Te ha tocado ver eso? Sí, claro. El negocio de la música es de un gran riesgo, ¿no? Sí, los conciertos. Los conciertos. Los conciertos, sí, o sea, hay que saberle. Quien no tiene experiencia, la probabilidad es que pierdas. ¿Cómo fue eso del Cholulapalooza? El Cholulapalooza, ya hacíamos festivalitos, no muy grandes, pero ya. Pero en ese tiempo solo existía, creo que el Vive Latino, ¿no? Y no había como más festivales. Bueno, el de nosotros no se comparaba, ese era mucho más pequeño, pero ya nuestra idea era del Cholulapalooza, es como el de Lollapalooza, y era hacerlo cada año. Entonces de ahí había una bandita que estudiaban en la UDLA y se nos acercaron, oye, es que vamos a hacer, en ese tiempo estaba Porter, vamos a traer a Porter, queremos que pues, nos ayuden. Y de ahí se desintegra Porter. Ya habían pagado la fecha y se desintegra Porter. Empieza a ser también te arriesgas eso, ¿no? Sí, no. O sea, son personas, a final de cuentas. Se pueden enfermar, pueden chocar, pueden... ¿te acuerdas? La influenza, luego la pandemia. O sea, hay miles de factores que uno no puede controlar. Pasan muchos shows que dices, bueno, me voy a adelantar con medio año de preparación y ya empezar a publicitarlo. Y un mes antes llega el mismo artista a nivel 3 palitos arriba y te mata tu venta. O sea, no sabes, no es muy difícil. O sea, si hay personas que, por lo general, digo, yo no me dedico a hacer conciertos, yo soy proveedor, pero mi poca experiencia en lo que tuve, sí necesitas hacer muchos conciertos, como un pool de conciertos, para que entre todos ellos se medien, ¿no? Perdió pero bueno, ganó y el que al le final gana salimos en compensa, números
números positivos. Y del Cholula-Palusa empezó con ellos y pues no sé, la verdad cómo se nos fue metiendo la idea de hacerlo más grande. Teníamos ya el nombre. Ajá. Y terminamos ahí metiendo a División Minúscula, Bolobán, Plástico y muchas bandas de aquí de Puebla que ya ahí la llevaban. Pero los que pusieron la lana fueron los de los chavos de la UDLA. Creo que ellos tenían su papá tenía zapaterías en San Martín, entonces de ahí salió la lana. Okay. Y nunca lo hicimos con plan de robar, o sea, todo siempre fue con buenas intenciones. Hicimos una publicidad padrísima, todo Puebla tenía pendones, comerciales de radio, de tele, todo bien hecho, la verdad lo hicimos muy bien, las bandas todos los tiempos en pago, lugar, permisos, todo, pero pues el día del evento hizo un frío, no sé si te acuerdas, Ajá, sí. que te congelabas. Y pues sí llegó gente, pero pues no para sacar todos los pagos. Y cuando haces un festival, pues todo tiene que estar pagado por adelantado. O sea, tienes que invertirle y después recuperas. Entonces pues ahí lo recuperamos ni las gracias. Entonces sí, al final, sí el señor, ya el papá, sí nos fue a dar una gritoniza. Pues claro. Le digo, bueno, pues le digo, en lo que usted está diciendo, pues yo no es eso lo que usted está pensando. Todo lo que yo quedé está hecho, las bandas, la publicidad, el audio, todo. El concierto fue un éxito, ¿no? O sea, en cuestión de producción, de y producción todo. y lo que sucedió y la gente se fue contenta, pero pues en números, mal. ¿Qué aprendiste ahí? No, pues imagínate todo lo que no aprendí. Todo. O sea, eran permisos, licencias, pago de impuestos, contratos con las bandas, imagínate, en ese tiempo las consolas digitales, que son las consolas de los ingenieros, o sea, había muy poquitas. En ese día aprendí a operar consolas digitales. Al momento. Sí, porque yo era el ingeniero de todas las bandas de Puebla. Entonces, pues a ver, ¿dónde le pico aquí el efecto, el compresor, súbele, bájalo? Pues ya estás listo, pues no, pero Pues dale, tiene que... Entonces ese día hasta la hice de productor, de ingeniero, iba por los artistas porque estaba medio complicado entrar al terreno, entonces andaba de ballet parking, andaba haciendo todo. Órale. Entonces sí aprendí muchísimas cosas. ¿Y en Fulanos en qué momento diste el salto? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste, ya esto ya es negocio y está en otro nivel y ya empezamos a hacer este tipo de artistas? En Cancún, cuando pusimos la sucursal en Cancún, íbamos bien. De ahí Adrián terminó su carrera y se fue a trabajar a México y me vendió su parte, porque la idea de él era ya quedarse trabajando en Ciudad de México. Te digo, o sea, no sé, teníamos 3 amplificadores de guitarra, una batería, o sea, muy poquito, lo básico. Y yo de ahí seguía con la escuela, con el estudio de grabación ya no hacía eventos. Ya todas las bandas que te contaba del principio, pues todos fueron creciendo y cuando entran como a la universidad es cuando ya se dispersan. Muy poquitos son los que siguen. Más que nada esa era onda de bandas de secundaria, preparatoria. Pero de ahí ya me empezaban a hablar de que, oye, ¿rentas backline? Pues ahí tengo, ¿no? Pues ahí sí, empecé y obviamente te llegaba la lista y de 40 cosas tenías 2. Ajá. Pues ni modo, pues a ver qué falta y a ver, él tiene tal y subrendarlo, poco a poco empezar a comprar lo que veías que más, pues vas aprendiendo, mira, siempre lo piden, pues lo compramos, también, pues, o sea, vas viendo qué es lo que se renta realmente. Y de ahí, desde el principio de la escuelita, del estudio, pues descubrí las tarjetas de crédito. Okay. La mayor perdición o bendición, ¿no? Depende cómo las ocupes. Y realmente todos los primeros años de la escuela y y hasta la fecha hemos aprendido muy bien a cómo ocuparlas. Y siempre han sido en ese momento fueron 7 años de estar comprando y comprando y comprando y la pagabas y te la volvías a quemar todo y la pagabas y así. Y hasta los 7 años fue la primera vez que pudimos decir que ya había una utilidad. O sea, que ya no le debíamos a los bancos, era nuestro indicador. Si le debes, pues es que todavía no puedes tomar utilidad. Hasta que llegó un punto que dije, oye, mira, ya casi no le debemos. ¿Sabes qué? Ya vamos ahora a empezar a cancelar tarjetas. Estas que tienen poquito crédito ya para afuera. A matarlas. Y ya pues vas haciendo un historial
Entonces de repente ya tenías 1 o 2 tarjetas, que eso ya daba para cubrir las 10 chiquitas que tenías. Y pues ya aprendiendo a la mala, ¿no? Que de repente decías, no más, pagamos un chorro de intereses y se nos olvidó la fecha, ya nos cobraban esto y vas aprendiendo a la mala y ya vas viendo. Y de ahí compramos mucho tiempo equipo y después ya empezábamos a tener nuestras chambitas aquí en Puebla bien, o sea, ya hacíamos el Festival Internacional, ya trabajamos con varios artistas, pero mexicanos. Y después un amigo que me pidió chamba un tiempo, me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a Cancún pues, a probar suerte. Y ya, me dice, ¿por qué no nos llevamos backline para allá? Y yo siempre digo que sí a todo. El poder del sí. Sí, pues le digo, sí, le digo, nunca lo había pensado. Pues sí, pero pues ve y tú me dices, ¿no? Yo la verdad... No dije, habías hecho nada de ese lado. No. Ni idea tenías que... No, nuestros viajes largos era ir a Veracruz a 3 horas, ¿no? Ajá. Estábamos todavía muy en la zona. Y se fue y yo dije, nah, pues no, o sea, está muy difícil. Y como a las 2 semanas me habla y me dice, oye, pues ya soy jefe de audio de una empresa que se llama Audio Systems, que es de Monterrey, había puesto su sucursal allá. O sea, es una empresota. Ya soy jefe de audio. Ay, órale, ¿cómo le hiciste? Oye, ya me están cotizando este backline. Y a ver, pues ando. Pues que sí lo quieren. Y muévelo a Cancún, ¿no? O sea, y salía con todo y moverlo. Pues no mucho, porque al principio se te van casi todo en operativo. Ajá. Pero bueno, por lo menos ya pusiste las cosas allá. Claro. Ahora, la ventaja del backline, pues es que son cosas, ¿no? No es un stand, no es un local. Entonces, pues no funciona, pues agarro mis chivas y me regreso a mi casa y no pasó nada, ¿no? Entonces le digo, bueno, ese primer evento fue para una fiesta de Luis de Llano Papá con Francisco Céspedes. Órale. Entonces le digo, bueno, te voy a mandar todo el equipo y el espacio que sobre de la camioneta, pues le meto más cosas que yo sé que se pueden llegar a rentar y ya que se quede en Cancún. Pero yo pensando que el mercado iba a ser como aquí en Puebla, que son pues, artistas locales, o sea, nacionales. Y no, cuando llegamos a Cancún, el siguiente rider que me lleva para cotizar era Foreigner. Órale. Y yo decía, no, es que no tengo nada, o sea, no, ¿de dónde voy a sacar todo esto? Y ahí hay una empresa muy grande también, bueno, la más grande en sus tiempos, pues obviamente no me iban a rentar ni un cacahuate, ¿no? Pues Venían a ganar ellos. Ajá. Que se venía a invadir su plaza, entonces me las tenía que ingeniar y de ahí empiezo a ver los riders que ya me llevaba Gloria Gaynor y Starship y Alphaville y Cranberries y yo decía, pues acá hay de dos, o lo compro y lo hago o pues ya me quedo chiquito. Entonces ahí ya con todo el aprendizaje que tenía de tarjetas de crédito, eso, ahí la bronca que me encontré es cómo traerlo de Estados Unidos. Porque muchas de las cosas que pedían pues no eran nuevas. Si es nueva, bueno, tienes más probabilidad que la vendan tal vez acá. Pero pues por ejemplo me tocó Kool and the Gang. Todos los teclados que pedían eran de los 80s. Todavía, imagínate, llegan con su cajita, hasta la fecha, llegan con su cajita de floppy drive de 3/4. ¿En serio? Sí, entonces Órale. tu teclado tiene que Tiene que servir. ser floppy. O sea, no solo tiene que tenerlo, tiene que servir, o sea, estar al tiro. O sea, tiene que ser una reliquia ochentera que realmente funcione. Entonces todo eso pues lo conseguía hasta la fecha, todo lo difícil lo consigo en Estados Unidos. Que ya son cosas viejas, en eBay hay una página que se llama Reverb, que son cosas viejas, pero muy bien cuidadas. Bueno, no todas, tienes que hablar con los vendedores todo. Y a traer cosas de allá, entonces tenía que ir hasta allá, regresarlo, ya una logística ya más complicadona. Y de que empezamos a cumplir, nos fueron dando shows, empezamos a tener muy equipo ya raro. Ajá. Que decía, sí, Que no todo el mundo tiene. Que no todo el mundo tiene, sobre todo para artistas europeos y americanos. Y de ahí, pues a la hora de tú agarrar esos retos, pues ya te toman en serio. Pues ya hiciste, es como si me van a contar, es que yo ya he trabajado hice la última gira de Cranberries, y he estado con Gloria Gaynor, y he estado con Tata, ya como que, no, pues sí es de veras, Claro. ¿no? Oye, y independientemente de la chamba, ¿tú disfrutas ir a un show? ¿O ya estás hasta Ya no tanto, o sea, sí me gusta, pero tiene que ser muy a mi estilo, a lo que a mí me gusta, ¿no? Ya me cansa, la verdad.
¿Qué show has disfrutado mucho de con quién has trabajado? Pues por ejemplo, de nacionales me encanta, con Mijares andamos casi de planta, entonces ver a Mijares, lo que hablábamos, me trae los recuerdos de cuando estaba en sexto de primaria y mi papá ponía sus canciones y yo aquí escuchando a Mijares, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿cómo de niño, cuándo me iba a imaginar que yo iba a estar trabajando con Mijares? ¿Quién lo iba a pensar, escuchando sus discos en sexto de primaria, ¿no? Y viéndolo seguido, ¿no? O sea, estando como... Sí, estando ahí. De cerca a su trabajo. Sí, de lo nacional me gusta mucho eso. Ya es las bandas que te gustan, ¿no? Luego hay retos de bandas internacionales que, pues solo por agarrar el reto y entre más difícil veas el rider, más te emocionas. Órale. O sea, en vez de hacerte chiquito, dices, no, yo ahorita aunque no gane un peso, pero lo voy a hacer. ¿Cómo cuál? Pues todos los que, por ejemplo, de Cranberries, cuando hicimos Cranberries, casi todo el equipo que les pusimos era nuevo. Okay. Y fue, imagínate ahí, bueno, Cheap Trick también fue dificilísimo. Miles de amplificadores de guitarra y todo. Pero, por ejemplo, en Cranberries, ya nos dan, porque también es la otra parte que no ven, ¿no? Oye, cotízame Cranberries, sí. Un año antes. Ajá. Un mes antes, oye, ¿sí se va a hacer? Sí, estamos checando. Y 2 ya, semanas antes, oye, ya te acabo de depositar. Y no has comprado nada. ¿Y a cuánto está el dólar? A comparación de un año ya no antes, sabes, ¿no? Ajá. No, y deja el dólar, y es lo que más te importa. En ese momento es cómo consigo las cosas. Claro. Entonces me acuerdo esa vez, pues pum, 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 comprar, ir hasta Estados Unidos, recogerlas, pasarla a México. Llegué a Puebla, dormí y al otro día hasta Cancún. Y nos fue súper bien, así, todo perfecto. Nos fue tan bien, o sea, todo tan bien, con los técnicos hicimos mucho clic, todo bien. Que estaba Luis en ese entonces en Fulanos de Allá, y le digo, ¿sabes qué? Le digo, vamos a regresarnos a la casa, porque la bodega la tenemos en Playa del Carmen, y había sido en el Moon Palace, que está como a casi 2 horas. Le digo, vámonos súper tranquilos, despacito, ya terminó el show, le digo, porque nos salió tan bien todo, solo falta que ahorita vayamos y nos estrellemos o algo, porque no me la creo de... Ajá, no puede ser perfecto todo. Ese fue perfecto, o sea, perfecto. Y ha habido otros que, hijo, estás con la gota gorda aquí, la vena que se te quiere salir. ¿Cuál ha sido más complicado? Hubo uno nos tocó con Casey and the Sunshine, y querían a fuerzas un teclado, igual con su floppy drive, un Yamaha DXR, creo que es ya ni me acuerdo bien el modelo, pero querían 2 a fuerzas, querían uno, y como ya saben que son viejos, querían otro de spare, por si fallaba uno tenías otro. Bueno. Y no había, los que conseguía aquí en Puebla ya que los veías y ya parecían de desecho, basura. Entonces conseguí uno de un coleccionista en eBay, en Estados Unidos, y le digo al que nos contrataba, le digo, ¿sabes qué? No puedo poner 2, pero te pongo uno, pero ese uno está como nuevo. No, pero le digo, es que el otro ya no lo consigo. Y ya me dice, bueno, pero me dice la banda que le mandes fotos, todo. Todas las fotos que me había mandado el vendedor, videos, todos se los mandan y dicen, ok, que está bien. Lo compro, voy a Estados Unidos por él, más otras cosas, pero tenía que llegar a Puebla y de ahí volar a Cancún porque el show era el otro día. O sea, todo siempre contra el tiempo porque los pagos se los sueltan muy tarde. Claro. Y sin pago no hay pues es certeza, que sin pago, ¿no? Ahorita ya algunas veces me aloco y digo, bueno, desde que veo el rider, pues lo compro por si las moscas, lo que hablamos. En eso andas ahorita. Ajá. Si ya no se hace, bueno, por lo menos ya me hice de algo raro que en algún punto me va a salvar la cabeza. Bueno, volamos, perdón, llego a Estados Unidos, le tomo medidas, le hablo al que me hace los cases, a Ferni. Ajá. Ferni, mañana llego a Puebla y necesito mi case listo porque tengo que irme en avión, no puedo correr riesgo. Sí. Llegué a Puebla, ya me tenía la caja lista, todo perfecto. Me llevé otras cosas, me llevé esa vez en el vuelo, íbamos como con 10 guitarras, 6 pianos, así. ¿Entre cuántos? Yo solito. ¿Tú solito? Yo solito. Right. Ya me estaba esperando una camioneta ya para cargar todo y llegar al evento.
llegamos al hotel y yo dije, no, esto de James Bond se queda corto. O sea, todo lo que tuve que hacer para que pasara, ¿no? Ya estaban ahí los técnicos míos, dije, bueno, ya yo me puedo relajar ya, porque habían sido días de carretera, imagínate ir hasta Laredo, todo, luego regresa, el teclado, nada falta, súbete al avión, llevas la mercancía. Yo iba agotado. Y en eso abren el case y una tecla caída. Yo no lo vi, me habla Ángel, me dice, oye, ¿qué onda con no que venía bien? Yo, pues sí, ¿no? Y la tecla sí, digo, no puede ser. Y le digo que ahí en esos shows cuando son grandes, un día antes es el montaje y la prueba de que todo llegue, las líneas, los micrófonos, y al otro día ya es el soundcheck y ya el show. Entonces estamos un día antes. El artista llega al otro día a hacer soundcheck, antes, ¿no? Pero sí el production. El production sí. Sí, ese día llegan y lo que decíamos hace rato, no llegan muchas veces, a ver las luces, no, llegan, a ver, háganme el backline. No, esto, ¿no? Ok, sí, todo sí. Ya de ahí se van a los otros. Pero lo primerito que les salta es el backline. Claro. Entonces todavía no llegaban. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, vamos, tráete el piano a la camioneta. Vamos a abrirlo. Pero un calor en Cancún, imagínate dentro de una batea de una camioneta, así más los nervios. Y empiezo a abrir, no, para llegar a la tecla había que desarmarlo todo. Dije, no, o sea, no, ahorita no me puedo concentrar. Y voy a perder tornillos, piezas, mejor vamos a cerrarlo. Y ahorita esperemos que se arregle. Agarro un pedacito como de servilleta y lo meto abajo de la tecla. La tecla se ve parejita, ¿no? Digo, ya en la noche, ahorita solo va a ser line check, van a checar que todo prenda, que todo llegue ya mañana. Entonces nos llevamos a la bodega y en la bodega con calma vemos qué podemos hacer. Ya. Justo cuando llegan los productions, sí, todo bien, sí, a ver, acomódame esto acá, y empezamos a avanzar. Y pasa el production atrás del piano y uno de la compañía de audio pasa por adelante, no sé qué está haciendo de acá, y alza y dice, oye, mira, tiene una basura tu tecla. Y el Mark, que era el production, así, ¿qué pasó? No, que estaba bien, ¿qué pasó? Y yo, no sé. No sé, pero no te preocupes, ahorita vemos. Y tenemos un problema, ¿tienes otro? Le digo, no. Me dice, estos teclados llevan la tecla, por abajo lleva como, ¿te acuerdas de esos fusibles de aluminio? Ajá. Algo es como que hace que regrese la tecla. Ajá, que rebota. Ándale, que rebota. Me dice, esos teclados, yo no tenía experiencia en esos teclados, me dice, esos teclados se les zafa y se cae es muy normal que pase eso en este teclado. Le digo, ok, sí. Yo así como, ¿tienes la refacción? Sí, claro. ahí tengo en el... Y él me dice, porque yo traigo. No te preocupes. O sea, yo me seguía hundiendo. Sí, sí, solito. Me dice, ¿mañana va a estar bien el teclado? Sí. ¿Puedo confiar? Sí, no te preocupes. Okay. Y ahí nos vamos a la bodega. Hijo, como 4 horas y no podíamos meterle. A ver, te toca a ti. Despacio, no la vayan a romper. A ver, ya hasta que Coba, otro técnico que tenía, ¡tring! Ya sirve. No. Ya lo volvemos a armar, pero perdió la sensibilidad. La sensibilidad es que si le tocas suavecito, suena suavecito, y le pegas fuerte, suena fuerte. Ya le pegas fuerte, suavecito, suena igual. Dije, ya, ni se va a acordar qué tecla es y vamos a ver qué pasa. Y ya llegamos al otro día, lo primero que llegó Mark, el teclado, bien, muy bien, ya, todo bien. Empieza el show y ese teclado lo ponen en una base y lo ponen a un lado. Y pues yo... Mi cereza del pastel era ese teclado. Yo decía, quiero ver cómo lo tocan, ¿no? Claro. Y ya sale Casey bailando y haciendo no sé qué tantas cosas. En una canción agarran, ponen el tecladito, llega, pam, pam, agarran el tecladito y lo quitan y fue todo lo que hice del show. Dice, ya no me importa, ya me pagaron, ya lo arreglé, ya a mi casa a dormir. Ya lo tengo. Ya lo tengo, pero sí, esas cosas son, en ese tipo de conciertos tan grandes, no, hombre, puede ser que con lo que hablábamos, que te cancelen el show solo por tu culpa, teclado, o sea, por mi culpa. eres el responsable claro. de que, podría ser el responsable de que se cancele un show. Y yo sabiendo que ese teclado ya no tenía forma de conseguirlo en otro lado. Entonces, estás sudando, pensando, estás al tope ahí. Oye, ahora, me contabas ahorita que pues ya no vas tú a la mayoría de las producciones. Tienes un equipo que lo hace. ¿Cómo le haces para que un equipo lo haga como debe de ser y salga bien?
Pues uno es delegando, ¿no? O sea, cuando empiezas de emprendedor, que pues aprendes a hacer todo, caemos en la mala idea que todo lo que tú haces es lo correcto, que nadie lo va a poder hacer mejor que tú. Y nos encajonamos así, de repente no soltamos ciertas cosas que después ya a la larga tú ves que era bien fácil soltarlas, pero que no te atrevías por miedo a que las cosas salieran mal. Entonces, uno es eso, ¿no? Voy a una iglesia, entonces ahí el pastor dice, cuando las personas pueden hacer lo que tú haces al 70%, es el punto de deslindar. Porque el otro 30% tú no se lo puedes enseñar. Ya va a ser el regaño del cliente, la presión, cosas que tú por más que le digas no les va a caer. Es como a los hijos. Les puedes decir, hasta que no les pase y ya. Ya tienen que aprender. Ya lo aprendiste. Y eso se me quedó muy clavado. Porque yo decía, no, hasta casi que lo haga como yo, se lo paso. Pues eso está bien difícil. Eso nunca va a pasar. ¿Y cómo va a pasar si tú lo quieres seguir haciendo y no les das el chance a ellos de hacerlo? Pues menos. Entonces, así. Y ahí fue cuando también me fui dando cuenta que darles ese chance, pues te sorprende. Para bien o para mal, ¿no? Había veces que decías, no sabes qué, tú no tienes el talento para esta área, pero resulta que tú eres bueno para otra cosa. Y por lo regular los que se acercan a este tipo de trabajos de conciertos, todo eso, les gusta. Porque a alguien que no le gusta no aguantas ni 3 días. O sea, es demasiado el trabajo, las desveladas, la presión. Entonces, quien no le gusta, un día en un concierto es una pesadilla. Con un día tienes para rajarte, ¿no? Sí. Y a los que nos gusta, entre más difícil se ponga, más estás. Entonces, obviamente, los que se me acercan para ese tipo de trabajos, pues vas viendo. Pasa el que llega, oiga, de la misma escuela, me he jalado a muchos. Oiga, prof, yo quiero casi, sí. Y a la primera cargada, no, es que ya mañana no puedo. ¿No? Claro. Y está el otro que, ¿a qué hora? A 6 de la mañana. Ahí está. Y así voy descubriendo, uno, quién aguanta, quién le gusta. Y a la hora de delegarles, pues empiezas a ver que ellos también pues, somos iguales todos. También tienen sus ambiciones, tienen sus áreas de oportunidad. Y empiezas a ver muchas veces que lo hacen mejor que tú. Y ahí es cuando se te bajan ya como tu ego y tu soberbia, decir, no saben qué, o sea, yo sé hacer bien esto, pero hay otros que pueden hacer esto mucho mejor que yo. Y es la manera de crecer también, ¿no? Porque sí, claro. Pues, si no empiezas a hacer lo otro que hace crecer y sigues ahí, pues... Sí, pero no lo ves. Al principio es difícil verlo. Claro. ¿No? O sea, ahorita podemos nosotros tener, yo creo que hasta unos 8 eventos en un solo día. Wow. Sin necesidad que yo vaya a ninguno. ¿Entre cuántos? Pues más o menos para hacer 8 eventos, pues pronto serían 16 personas. Más las que están en oficina, otras 2, ¿no? Que pues ellos también están arreglando otro tipo de asuntos. Pero ahí es cuando te das cuenta lo importante que es deslindar, claro. Atreverte y ya de ahí vienen otras etapas, ¿no? A veces cuando empiezas a deslindar, ves que hay muchas lagunas. Entonces ahí es cuando ya empiezas a hacer tus manuales de operación. Sí, a ver, desde cómo estacionar la camioneta, pasito 1, manzanitas 1 peladito, hasta cómo atender un amplificador que se haya pasado esto y esto, cuáles son los pasos. La importancia de documentar los procesos. Sí, sí, porque si no, no tienes una guía. Si tú estás, tú eres la guía, pero si tú no estás, ¿quién toma esa batuta? O la empieza a tomar un empleado que sí sabe, pero ya lo empieza a hacer a su modo. Y tal vez no es el modo que quieres que todos sigan. Claro. O entro a la confusión, o entro a la discordia. Porque, no, es que yo lo hago de esta forma y funciona mejor. No, es que yo lo hago de esta forma mejor. Y se empiezan a pelear y no es culpa de ellos. Es culpa de que no había un papel. Un director no hizo un papel para ver, no eres tú ni eres tú, es esta mitad. Sigan aquí están las reglas, ¿no? Aquí están las reglas. No se salgan de esto y todo va a funcionar bien. Pedro, ¿a dónde va Fulanos? Pues donde Dios quiera. Pues mira, realmente es seguir trabajando. No, en el mundo. Mira, si algo nos enseñó la pandemia, es que aquí disfruta el día en el que estás, el pasado ya fue y el futuro es incierto, ¿no? Entonces disfrutar todo, cada día de lo que hacemos. El evento más importante es el que viene.
no es el que ya pasó. Y no importa si es un concierto, ahorita va a ser Alan Parsons, ¿no? O va a ser una boda que tiene que entrar la música en el tiempo exacto para que la novia sienta que fue el día maravilloso. Entonces, es el evento que viene y no importa la magnitud. Entonces, pues realmente es estar pensando en eso, en lo que viene. Y pues a nuestra experiencia, hacer bien las cosas, pues te va a derramar más trabajo, ¿no? Entonces, seguir en esa ruta. Y resilientes, ¿no? A mí me tocó, ahorita que tocaste la pandemia, un día salí de mi casa, había un camión de fulanos en la casa de enfrente, lavando una sala. Sí. Sí, fíjate, ahí fue, en la pandemia, pues fue, imagínate, nuestros meses más fuertes siempre es mayo. Mayo, octubre, noviembre. O sea, son meses que no puedes ni respirar. Entonces ya era marzo, ya empieza a haber trabajo, abril, ya mayo. Yo ya me estaba preparando para mayo porque ya estaba yendo todo, comprando cosas. Ya bien. tenías pactadas fechas. Sí, todo ya estaba. Yo dije, no, este año va a estar muy bueno. Y pues de repente nuestro último show fue con Cultura Profética, en el CCU. ¡Puf! Al otro día todo cancelado. Con la visión de que iba a ser igual que la influenza. Un ratito. 2 meses y ya vacaciones, ¿no? Claro. Y no, y de repente avanzaba, y yo ya me había descapitalizado por comprar lo que íbamos a ocupar en mayo. Y te Industrias fue de las más Sí, me golpeadas. parece que fue a ceros. Bueno, y ya pues ya empezaba yo a pagar sueldos, obviamente no dejaba de pagar, nunca dejamos de pagar. Pero ya veía que va a llegar un punto en donde ya no hay para dónde, ¿no? Entonces ahí con los mismos empleados decía, a ver, pues ¿para qué somos buenos? A ver, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? Pues, ¿qué hacemos? Y Javier, que es mi mano derecha, él es tapicero de muebles, de oficio. Y me dice, pues yo sé tapizar. Me le digo, ¿y sabes lavar salas? Y sí, las salas, colchones, todo eso. Le digo, pues ahorita en la pandemia creo que sería una buena oportunidad que la gente, de hecho hubo una estadística que la gente en la pandemia fue cuando más decoró sus hogares. Los artículos de decoración, porque estabas tanto tiempo en tu casa que, a ver, cámbiale el tapetito, pon el florerito, pon el baño. Le ponías atención a lo Le que pones, a ver, normalmente pinta no. la pared, porque pues, estabas ahí metido todo el tiempo. Claro. Entonces empezamos a lavar salas, tapetes, compramos las máquinas de humo que teníamos de las luces, pues le cambiamos, empezaron a vender el sanitizante para esas máquinas. Entonces llegas con tus máquinas que hasta poquitos tenían. Y los coches y las casas y pues todo. Y gracias a ese negocio, pues todos pudieron seguir cobrando. Órale. Para mí no fue negocio porque pues, todos iban eso, pero bueno, por lo menos pues, nadie se quedó sin chamba. Super. Y ya de ahí ese negocio se podría haber escalado, lo vendí después. Pero por ejemplo ahí me di cuenta que era un negocio que no me gustaba. Porque decir, de todo lo que hago siempre me gusta, a tener un negocio que no te gusta, pues, hijo, es que diferencia. Como hay gente que tiene que tener un negocio a fuerzas porque pues, es lo que hay. Claro, o un trabajo que no... O un trabajo que, decir, ahí por ejemplo, imagínate, las ventas, que era con las señoras, hicimos mucha publicidad, muchos anuncios de Instagram, de todo eso, y de ahí nos llegaban todos los clientes. Pero pues le poníamos un estatus socioeconómico de La Vista, Lomas de Angelópolis, todo. Entonces, tratar con las señoras... Era un tema. No. ¿Te tocaba a ti? Sí, yo al principio empecé a hacer todas las ventas y la logística, ver horarios, precios, cotizaciones. Y le decía a mi esposa, le digo, es que esto me cansa más que hacer conciertos. O sea, pelearme con un production de algo de un concierto es fácil a comparación de estar con la señora tal, y que ya vinieron, me lavaron mi sillón, pero le dejaron una mancha y tienen que regresar, y que el empleado me vio feo, y que se le salió mi gato en lo que abrían la puerta y ahora no lo encuentro. Y, o sea, no, después se lo deslindé, contratamos a otra persona y lo empezó a hacer bien, no aguantó, se fue. Y después mi esposa me dice, a ver, yo lo agarro. Digo, pues vale. Empezó bien, y después me dice, no. Ya te entendí. Esto es demasiado. Todavía total vendimos el negocio y todo, pero fue una buena experiencia. Mi Pedro, ya casi para ir cerrando, cuéntame de MAP. O sea, de las clases que dabas a los chavitos en aquel tiempo, a
a la escuelota que soy, ¿no? Porque pues tiene un lugar muy importante ya en cuestión de, y más en lo que enseña, ¿no? Que es Sí. producción musical. Sí, pues la escuela fue igual, pasando poco a poco. De las clases que yo daba de guitarra, tuve mucho, pues me hice popular entre los mismos alumnos te van recomendando, ¿no? Entonces llegaba un punto en que me hablaban y me hablaban, yo ya no tenía espacio. Entonces un día iba manejando, supongo que alguna clase, y vi un local, se renta, y dije, voy a poner una escuela de guitarra. De guitarra, yo no pensaba en producción a eso. Ajá. Yo pues ya tengo a los alumnos, tengo lista de espera, pues solo me falta tomar valor, invertirle y pues a ver qué pasa, ¿no? Y ya, así se fue dando, puse la escuelita de música, que era, una escuelita era un saloncito con 5 sillas con su guitarra, todo muy bien puesto, pensando a como yo había estudiado en Martel, que era un caos, Ajá. todo disperso, lleno de Todo eso ruido. te sirvió para saber qué no hacer, Sí, qué no sé. querías. Sí, yo decía, ¿cómo me gustaría que a mí me hubieran enseñado? Ajá. Entonces decía, a ver, desde que llegue el alumno esté todo bonito, sus audífonos sirven, conectados, los sonidos que les va a escuchar padrísimos, sus bocinitas, un salón limpio, Limpio. ¿no? Todo, sí, o sea, Básico, detalles. claro. Sí, yo me acuerdo ahí que tenía las clases, me quedaba, como no tenía aspiradora, agarraba Durex, me lo enrollaba en la mano y ahí iba toda la alfombra. Antes de que llegara la siguiente clase y así, ¿no? Y se fue dando y de ahí estaba el estudio junto. Entonces, En el edificio. En el mismo edificio puse primero el estudio. Ajá. Pues yo creo que era como 3x3. Sí, el mini estudio, sí, me acuerdo. Estudio. Y luego se fue el vecinito que tenía una oficina y ahí la renté y ahí puse el de guitarra y los uní. Había una puerta que unía a los dos. Entonces los chavitos pues veían que yo también hacía algo más ahí en la computadora con las bocinas. Y en verano se me iban todos los alumnos, ahí sí me bajaba, porque si iban los alumnos y eventos, pues tampoco había porque los mismos alumnos eran los que tocaban en las bandas, entonces el verano era malísimo. Entonces un día dije, voy a hacer un curso donde, como ya me preguntaban, donde ven con tu banda y grabas tu canción y aprendes a todo esto, de cómo poner los micrófonos, todo. Y al final del curso sales con tu CD de todos los que estuvieron en tu grupo. Y fue un éxito. Entonces, de repente, en el verano le daba 40 personas en diferentes grupos. Y luego las bandas se inscribían completas. Entonces se inscribía el baterista, bajista, y terminaba el curso y salían con su demo terminado. Buena estrategia de verano. Sí, era la estrategia de verano. Y les cobraba bien, aparte, me acuerdo que, no me acuerdo bien, pero el curso en ese entonces, pues que lo cobraran 4,000 pesos. Para mí, que pues no estaba casado, o sea, era la maravilla. Claro. Y ya, pues de ahí terminaban los veranos y me empezaban a preguntar, oye, ¿no das clases normales? Pues sí, entonces empecé a dar clases ya en todo el periodo. Y se fue así, compré una computadora, 2, 3, se desocupó la oficina de junto. A la par que tenías fulanos, pues. Sí, o sea, sí, iban creciendo los dos lo- juntos, que fue también una gran ventaja, porque lo que me dejaba a veces la escuela, por ejemplo, el curso de verano que me dejaba un poquito más, pues se lo metía a fulanos y luego fulanos le metía a la Uno escuela. ayudaba al y otro. Ajá. Lo de los equipos de fulanos los ocupaba para las clases, ahí era una mezcolanza. Y fue creciendo hasta el punto en que la guitarra pasó a ser una clase más y la producción era lo que realmente nos empezaban a buscar. De ahí fue la etapa donde me fui a Cancún, que pasaban, ahí el ritmo de trabajo era durísimo. Mi hijo Mateo acababa de nacer esos primeros 2 años, entonces hijos chiquitos, mucho tiempo en carreteras, viajando, en la escuela, pues grabando, dando clases, y de ahí Jerry y Jimena, bueno, Jerry primero, él me ayudaba, él fue mi alumno, que ahorita Jerry es el director general de MAP, él fue mi alumno y de ahí siempre fuimos muy buenos cuates, él se fue a estudiar al EMAI a Los Ángeles y cada vez que regresaba me ayudaba a dar cursos de verano, de guitarra. Y después conoció a Jimena en el estudio porque estábamos grabando, se enamoraron.
Se casaron y de ahí un día me dicen, oye, ¿sabes qué? Jerry ya tomó la decisión obviamente de quedarse en México porque su idea era regresarse a Estados Unidos. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Queremos que nos coaches porque vamos a recibir una lana y queremos abrir una escuelita de música. Y yo, sí, claro. Ahí me quedé pensando, ¿para qué van a abrir una? Y lo que yo necesito es alguien que se sume. Claro. ¿No? Y yo ya tenía planes, yo ya había detectado que la escuela, una academia de música, es como un gimnasio, ¿no? Va a cierto tiempo y o crees que ya aprendiste lo suficiente y te vas, o de plano dices, no, está muy difícil y te vas. Porque no hay como una meta sólida, ¿no? Sí. Entonces dije, no, la única forma para que esto realmente funcione, porque por ejemplo, yo en la academia, pues lo máximo que pude tener de alumnos fijos eran 60, ¿no? Y era que 60 los tenías un mes y de repente al otro día tenías 45 y vuelve a llenar a 60 y siempre estar captando. Entonces dije, no, tiene que ser esto con la SEP, porque a la hora que tengas ya, pues vienes o no te titulas, ¿no? Claro. No hay de otra. Ajá. Y empecé a ver yo lo de la SEP, pero nunca lo iba a hacer. Era un expediente así, buscaba gestores, todo, y pues no. Y ya de ahí le digo a Jerry y a Jimena, le digo, pues mejor ustedes nos asociamos y mi meta es que esto sea de la SEP, no sé cómo, y ustedes se hacen cargo de la escuela. Y ya aceptaron, y así, todo, ok, aquí están las llaves, yo mañana tengo que irme a Cancún, entonces ahí está la cajita de donde cobras, la libretita donde anoto. Ya había muchos profesores que ellos también ya sabían cómo funcionaba. Y ya agarraron las riendas y de ahí cambió la historia. Hoy, ¿cuál es el tamaño de MAP? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos años lleva? Ahorita con ellos nos vamos a hacer 7 años, 7, 8, ya no sé. Tenemos 450 alumnos promedio, 90 empleados, instalaciones 2,000 metros cuadrados y ahorita vamos a abrir el campus de música enfrente de la UVM. Yo creo que van a ser otros que van a ser otro campus. Vamos a dividir lo que es música con producción, wow. Porque ya no cabemos en donde estamos. Entonces ahí se va a quedar todo lo que es producción y todo lo que es música va a ser en el otro inmueble. Órale. Eso va a ser para agosto ya estamos remodelando y todo. Y bueno, ya MAP ahí ya es un mundo de gente, o sea, ya ahí los cabezas son Jerry Jimena, Josian, que es el director académico, Adrián, que está en la parte de branding, de todo lo que es marketing, con su esposa, de comercialización. Entonces ya ahí es un equipo muy grande, ¿no? Ya, yo realmente en la escuela ya participo muy poco. Mi negocio principal es Fulanos. Y la escuela, pues lo que hacemos, por lo menos de mi parte, pues, es estar cuidando que pues, realmente se cumpla nuestra meta y visión de cómo los alumnos tienen que ser tratados y estudiados para que ese mismo estudio les funcione a ellos en cómo les vamos a impartir las clases, porque cada generación va cambiando. La forma de enseñar hace 10 años no es la de hoy no va a ser la de en 5 años. ¿No? La tecnología va avanzando, la forma en la que ellos piensan, los estilos musicales, todo. Entonces ahí siempre es un constante estarte renovando ideas. Y pues es un negocio que pues, tienes que estar totalmente al servicio de ellos, viendo todas las oportunidades que hay. ¿Qué es lo que buscan hoy los chavos? Pues es complicado, ¿no? O sea, los chavos ahorita ha cambiado mucho la industria. Por ejemplo, cuando tú y yo que teníamos el sueño era pues firmar con una disquera, que te llevaran, te metieran a grabar un estudio, ¿no? Ahorita los chavos es de hazlo todo por ti mismo. Yo creo que ahorita los chavos lo que está pasando es que se están volviendo creadores de contenido musical, pero ya en sus habilidades ya está en poder hablar en una cámara, en grabarse, en editarse, en tomar fotos, en componer la canción, en buscar dónde van a tocar, en cómo poder comercializar su música, cómo ser sus propios managers. O sea, ya es algo muy diferente a lo que nosotros pensábamos. Era yo toco la guitarra ya y me llaman a qué hora llego y me aprendo las canciones y ya. Ahorita no, ahorita es desde llevar tus redes sociales hasta hacer los contenidos de tus redes sociales y aparte todo eso lo tienes que aprender para poder poner lo que tú quieres que vea la gente. Ya ni están pensando en un disco completo, ¿no?
es como... No, ahorita ya los discos en rolas, completos ¿no? ya no existen. Sí, ¿no? O sea, sí hay quien los lanza, pero por lo regular ahora son singles. Sí, Vas no son- lanzando singles y después ese single llena un disco para como englobarlo en algo. Pero pues realmente ya Pero no hay discos reglas. conceptuales. Sí. Ya no- No, ya no hay reglas. O sea, ahorita Claro. no hay reglas, ¿no? Y la música, pues va, lo que hablábamos, va evolucionando a estilos que nos gustan y estilos que no nos gustan. Pero pues la música no la puedes calificar en buena o mala, porque lo que es muy bueno para mí va a ser muy malo para otros, y lo que es muy malo para otros va a ser súper bueno para otros. Entonces realmente ahí es arte, ¿no? Súper. Mi Pedro, eres un emprendedor en potencia, Gracias. hiperactivo. Ya, para terminar, me gustaría saber unas cuantas preguntas. ¿A quién admiras? Pues de admirar pues a Jesucristo. Ha cambiado mi vida de todo lo que platicamos, ¿no? De que tocaba la guitarra por inseguridad, que eso lo fui descubriendo después, ¿no? Ajá. Siempre andaba tratando de llenar mis vacíos de chavito, pues que con la novia, que con los amigos, que con la fiesta, y pues no te das cuenta de pues, todos esos vacíos que traes de inseguridad y de carencias. Y ya pues más o menos a los 26, 27 años me empezaron a hablar de Cristo, mi mamá. Y yo decía, cucú, ¿no? Ajá. Pero después, pues, la vida me fue llevando hasta doblar rodillas. Órale. Y ya cuando descubrí todo eso, pues fue algo que transformó mi vida. Y la sigue transformando la vida mi vida, la puso a la pareja ideal, a mi esposa, que me ha apoyado siempre. Pues imagínate todas las locuras que hablamos. Claro, Pues, no cualquiera. tener una mujer que pues, realmente a veces dice, híjole, bueno, pues me tapo la nariz igual que tú y vamos a sumergirnos, ¿no? Porque pues es un trabajo así, ¿no? Que te tomas decisiones de todos los días. Luego, pues la llegada de los niños, pues también te cambia pues, la vida, ¿no? Pero todo eso sostenido con la mano de Dios y con la enseñanza de Él y la tranquilidad que ahora pone y pues llenar esos vacíos, ¿no? Como dicen, la forma que uno busca es como un rompecabezas y tratamos de meter una bola donde es un cuadro y viceversa y pues no, así viví mucho tiempo y pues Jesucristo puso la forma exacta que ¿Dónde va? necesitaba y ha cambiado. Es difícil, hay nuevos retos, hay nuevas oportunidades, pero es un antes y un después. Para mí, para mi familia, ¿no? Y para varias personas que he conocido y que muchos de los héroes que mencionas pues, principales Jesucristo y luego muchas personas que me han coacheado, que también son parte de la iglesia y tienen una visión. Yo lo que le pedía mucho a Dios es claridad, porque yo me sentía que siempre andaba pues, buscando como que tenía, pero no tenía una claridad total. Y lo que Dios me dio fue esa tranquilidad y una claridad de decir, a ver, es hoy, el pasado ya fue, lo que te haya pasado, eso ya, yo pagué por él, tú no tienes por qué angustiarte, y el futuro pues se vuelve, cuando tú lo ves incierto, pues ya lo ves cierto, porque ya sabes que la victoria ya la tienes ganada con él, entonces la vida se simplifica. Órale, qué padre. Oye, ¿qué le dirías a estos nuevos próximos talentos de la música? A los chavos que están estudiando o tienen ganas de hacer producción musical y a los músicos, ¿por dónde es? Pues antes que nada es felicitarlos, ¿no? Porque muy pocos tienen el valor de decir, voy a hacerlo, voy a seguir mis sueños, que se quiten de la cabeza que lo que nos metieron a nosotros, no, te vas a morir de hambre, no hay oportunidad, o sea, con Ferjar hablaba del NAMM Show, es una expo en Estados Unidos que es la más grande del mundo. Y a mí lo que me cambió ahí es ver, y cuando yo llegué a ver que todos los que estaban ahí sí se lo tomaban en serio. Que llegaban de traje, muchos que hacían negocios, yo decía, pues ¿quién decía que esto no había lana, no? Yo aquí para donde En la volteé, música. en la música, sí. Claro. Porque la música no solo es ser el frontman, ¿no? O el compositor. Está todo lo que lo rodea. Desde el piano que vas a tocar, por qué lo fabricaron de tal forma, por qué tiene esos sonidos, por qué tiene este botoncito que simplifica lo que todos los pianistas quieren, en las guitarras, en las baterías, en los conciertos, en los abogados. Es una industria enorme, donde puedes encontrar muchos lugares donde encajar.
no solo es uno. Puedes encajar en... Tú has visto, ¿no? Que muchos cantantes, por ejemplo, el de Iron Maiden, ¿no? Vuela su propio avión, o sea, claro, cumple todos sus sueños en un solo día, ¿no? Y además fue un medio, ¿no? La música para... Fue un medio para poder tener su avión y poder volar, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas locas o artistas que son súper famosos y se clavan en que ellos van a hacer el arte de su disco y la portada y andan... o diseñan todo el show, o sea, te da oportunidades, porque el músico pues no solo es músico, es un artista. Claro. Tiene más sensibilidad, entonces puede ver cosas a veces donde pues, un mortal dice... Donde no hay... ¿Cómo ves ese rosa que yo veo negro, no? Claro. Entonces, uno es eso, abrir sus fronteras, prepararse, sí, prepararse siempre va a ser bueno, porque cada día es más competido en cualquier área, no es que sea el músico. Quien quiere ser doctor hoy tiene que prepararse más, quien quiere ser comunicador tiene que prepararse más, quien quiere hacer pasteles tiene que prepararse más, quien tiene que ser músico tiene que prepararse más. Y disfrutar el camino, ¿no? Porque realmente el éxito no es llegar, el éxito es disfrutar. Porque yo me pongo a pensar, digo, bueno, si me dijeran el día que tengo que colgar los tenis, a lo mejor no para irme al cielo, ¿no? Sino para decir, bueno, ya no voy a trabajar en esto. Ajá. Pues ese día como voy a decir, hijos, ¿qué era esto? Ajá. ¿Eso era realmente el resultado? No, ¿esa era la meta? La meta es, desde el día 1 que empecé ahí con das clases de guitarra, pues sí, hasta el día que... El camino. El camino es lo que... Ese es el éxito, disfrutar el camino y afrontarlo, ¿no? Por último, tu tip para alguien que esté pensando en emprender. Pues hacer las cosas. Uno, identificar qué es lo que te gusta o para qué eres bueno. Por lo regular, para lo que eres bueno, pues te gusta, ¿no? Uh-huh. No es como de a gratis. Muy pocos, no digo que no los haya, pero muy pocos, es que yo sé bailar y de la nada es un John Travolta, ¿no? Seguramente en su habitación le invirtió muchas horas bailando, jugando, y como resultado se hizo bueno bailando, ¿no? Entonces, identificar eso... y pues hacerlo. No hay una fórmula. O sea, si a mí me dijeran ahorita es la fórmula para poner una empresa, una escuela de música o backline o conciertos, decir, hijo, pues es hacerlo, es empezar. ¿Quieres ser backline? Pues empieza con una compañía a recoger cables, a ver qué hacen. ¿Quieres abrir una escuela de música? Pues primero sé músico, luego ve cómo después. Es hacer, y sobre esa marcha te va ayudando las cosas. Súper. Pues muchas gracias, mi Pedro. Me la pasé bien padre, aprendí muchas cosas que no sabía de ti y confirmé otras. Gracias. Incluso hay muchas más cosas que claro, no platicamos aquí, pero igual en el episodio de Fer Jara del hablaste otras. Muy bueno. Entonces, muchas gracias, amigo. Mi Ville, gracias y bendiciones para todo el staff y para el programa. Ya. Corte.